Bueno, regresamos esta mañana, Denise Lorenzo, con uno de los grandes temas en este momento, que es las candidaturas independientes. Después de que el INE el viernes pasado dio a conocer que se identificaron una cantidad bastante notable de firmas irregulares en los tres aspirantes a la candidatura presidencial: Jaime Rodríguez el Bronco, Armando Ríos Peter y Margarita Zavala. Bueno, por un lado, el señalamiento de que hubo falsificación de ciudadanía, de documentos para acreditar las firmas necesarias. Por otro lado, el anuncio de que Margarita Zavala, a pesar de irregularidades, logra acreditar el número de firmas necesaria para el registro, no así Ríos Peter y el Bronco. Bueno, deja ahí abierta una discusión sobre este asunto, Denise Dresser. ¿Cómo has visto este proceso, al que, por cierto, le dedicas tu columna hoy en Reforma? Pues un sablazo a la esperanza que se tuvo en algún momento de los independientes como esas figuras que se iban a construir fuera de los partidos, airear la política, refrescar la representación, tender nuevos puentes entre ciudadanos y el poder. Los independientes que iban a encarar el déficit democrático que venimos arrastrando. Eso pensábamos hasta que personajes como el Bronco y el Jaguar, Armando Ríos Peter y el gobernador de Nuevo León, distorsionaron el sentido de la ruta independiente, llenándola de basura, esos que se pintaban como baluartes de algo novedoso, distinto. Pues, como lo argumento en la columna, son falsos profetas, falsos por la forma en la que armaron sus candidaturas, vendieron su imagen, pero sobre todo por la forma en la que obtuvieron sus firmas. En el caso de Jaime Rodríguez, 59% inválidas. En el caso de Armando Ríos Peter, 86% inválidas. En el caso de Margarita Zavala, 45% inválidas. Ellos, según la determinación del INE, no llegan a la boleta, y ella pasa de refilón argumentando que al menos cumple con el umbral de las firmas válidas y que solo 400 y tantas fueron ilegítimas, y que las firmas válidas que sí obtuvo le permiten estar en la boleta. Pero, para citar a un clásico, haya sido como haya sido, tanto el proceso como los resultados demuestran prácticas condenables de los tres. O sea, falsificación de credenciales, simulación de apoyos, compra de firmas, probablemente en el caso del Bronco y de Armando Ríos Peter. Y también revela lo descompuesta que está la legislación con respecto a los candidatos independientes en el país. Esos requisitos que el INE colocó que hacen que sea más fácil lograr la paz en Medio Oriente que ser candidato presidencial en México. Los umbrales de apoyo son excesivos, las barreras de entrada son demasiado altas. Vimos el caso de Marichuy, la candidata indígena con 94.5% de firmas válidas, pero aún así independientes. Creo que le faltaron más de 600,000 para llegar al punto necesario para que su nombre apareciera en la boleta. Y lo que hemos visto con estas trampas, estas falsificaciones, esta compra quizá de identidades y de apoyos, es que las reglas que creamos para las candidaturas independientes están incentivando a los personajes inadecuados, no a los verdaderamente independientes, sino a los que tienen acceso a estructuras cuasipartidistas, a historias de participación partidista. Y también vemos normas con una ambigüedad tal que ahora parece una decisión política quién aparece o no en la boleta. Se decide casi arbitrariamente cuándo un candidato que viola la ley, pero solo un poquito, puede estar en la boleta, porque sobre la candidatura de Margarita Zavala va a recaer la mancha de que a ella sí se le está dejando pasar. Sí cumplió formalmente con el número de firmas válidas, pero se le está dejando pasar todo lo demás, lo de las credenciales fotocopiadas y demás irregularidades, porque es la candidata conveniente al sistema para dispersar el voto opositor, en este caso quitarle los votos a Ricardo Anaya. Es lo que
analistas ya están poniendo sobre la mesa ante la ambigüedad y la arbitrariedad que ha arrojado este proceso. Pero también al mismo tiempo aplaudirles los que sí llegaron, porque dentro de esta historia de desesperanza y falsificación y chanchullo y trampa, pues están los independientes que sí consiguieron sus firmas de manera legítima. Pedro Kumamoto, Manuel Cloutier, Carlos Brito en Oaxaca, que son ejemplos a seguir, ejemplos de lo posible. Y ojalá se vuelvan la encarnación de anhelos y proyectos y perfiles que los partidos políticos han sofocado. Y ojalá también esta experiencia, que deja un pésimo sabor de boca sobre los independientes, nos lleve a revisar las reglas conforme a las cuales compiten, para que ya no sea posible que lleguen o que participen personajes como el Bronco o Armando Ríos Peter en la forma en la que participaron, y que podamos reducir las barreras de entrada para incentivar a quienes son verdaderamente independientes. Lorenzo Meyer, ¿qué te parece todo esto? Creo que concuerdo al 100% con Denise. Entonces, no me queda más que subrayar el hecho de que los auténticamente independientes y que lograron pasar la barrera están a un nivel no presidencial. Y yo creo que ellos lo pueden hacer muy bien. Me pregunto qué pasaría con un candidato independiente que no tuviera las conexiones históricas con el poder que tiene Margarita Zavala o Ríos Peter o el Bronco, que fuera auténticamente surgido de la ciudadanía y que llegara a la elección y que la ganara. ¿Qué haría sin un partido? ¿Cómo podría controlar al Congreso? ¿Cuál sería la estructura con la cual se enfrentaría a una oposición partidista que ya tiene una de ellas, la del PRI, bueno, muchísimos años? Las otras tienen menos, pero son estructuras. ¿Cómo podría gobernar realmente un independiente? Es para mí una incógnita. Por eso me parece que los independientes a un nivel más bajo que el presidencial, el Bronco, cuando llega al gobierno de Nuevo León, tengo mis dudas de que haya sido independiente. Tiene el apoyo de poderes muy fuertes en ese estado, y no he visto que haya hecho nada particularmente novedoso, que uno diga, fantástico, ahí está una puerta de salida. Con Kumamoto me quedo muy satisfecho. Ya ha tenido iniciativas buenas, se propone tener otras mejores. Cuando va subiendo, va escalando en su posición de poder, y es el candidato independiente ejemplar. Cloutier también, pero Kumamoto me gusta más. No quiero disminuir a Cloutier, pero bueno, el apellido cuenta. Kumamoto viene de una estructura familiar y social que no tenía experiencias ni pasado político. Muy bien. Ahora, Marichuy. Marichuy sí me deja desconcertado, porque yo suponía que había una parte del electorado mexicano que, aunque no estuviera dispuesto a votar por ella como presidente, y es mi caso, yo sí le di la firma. Es una de esas firmas que no va a poder el INE echar para abajo, pero yo pensaba que habría más mexicanos dispuestos a eso. Quienes recabaron las firmas eran realmente voluntarios, no andaban pagándole ni eran parte de ninguna estructura ya existente. Pensé que tendría más resonancia, porque era importante, simbólicamente era importante que ella estuviera
en la boleta. Insisto, me parece que no podría aspirar a la presidencia, pero no era eso lo que quería, ni ella ni los zapatistas. Querían introducir el tema de la parte indígena, del autogobierno, de su visión de México a la gran agenda nacional. Y no hubo respuesta suficiente de parte de la sociedad mexicana. Eso lo lamento. Por Kumamoto y Cloutier me parece muy bien. Y lo de Margarita Zavala, bueno, pues queda ahí a la interpretación, como dice Denise, ya está, digamos, teñida de dos problemas. Una es que aunque fueron menos, Dios santo, son cientos de miles de firmas que no son ciertas, al menos según el INE, que yo tampoco le creo al INE, pero en fin, está en esa zona muy, muy gris de usar métodos que la deslegitiman de entrada. Y en segundo lugar, la visión de que al gobierno le conviene, al gobierno de Peña Nieto, que, y con esto cierro, me sigue pareciendo un poco incomprensible por qué su gobierno se lanza contra Anaya cuando el PRIAN, la alianza PRI-PAN, les ha funcionado tan bien por mucho tiempo. ¿Por qué la están destruyendo ahora? No me queda claro. Hay algo en la lógica de esto que se me escapa. Debe de haber una razón. Debe de haber una razón para pelear tan a fondo con Anaya, que está protegido por el jefe Diego, y el jefe Diego fue un aliado efectivo, no formal, pero muy efectivo, del PRI desde Salinas. ¿Qué les pasó ahora? Ese para mí es un misterio, Carmen. Un misterio, Lorenzo Meyer, Denise. Para cerrar esta mesa, déjenme proponer rápidamente un tema. Se debe abordar de muchas maneras, pero les propongo una revisión, aunque sea rápida. Hay un asunto fundamental para México que tiene que ver con Ayotzinapa, que tiene que ver con la situación de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y no podemos pasar por alto en esta revisión de los temas importantes de los últimos días el informe que se presentó tanto en Ginebra como en México por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas, este informe que en México presentó Jan Yarab y que el propio Alto Comisionado en Ginebra pues comentó en su momento, con un asunto que ya habían planteado esencialmente a la mesa los otros expertos internacionales del GIEI sobre la fase de investigación donde las declaraciones obtenidas por el Ministerio Público, por las autoridades federales del Ministerio Público, pues apuntan a prácticas de tortura, apuntan a prácticas de encubrimiento y todo esto que pone en seria duda la investigación oficial nuevamente del caso Ayotzinapa. La respuesta del Estado mexicano, la respuesta del gobierno mexicano se dio con un comunicado conjunto de la Cancillería, Gobernación y PGR, bueno, señalando que les sorprendía al gobierno mexicano que se declarara algo así desde este ámbito tan importante a nivel internacional, con una investigación que sigue en curso y que los señalamientos que están haciendo prácticamente son los mismos que hicieron los otros y que esos se están atendiendo, en pocas palabras. Bueno, es una manera de desestimar lo que está explícitamente dicho en el informe y en las declaraciones de Yarab y del propio Alto Comisionado en Ginebra. ¿Qué decir, Denise, nuevamente el tema Ayotzinapa? El informe de la ONU es devastador. 34 personas aprendidas después de la noche más triste, la noche de Ayotzinapa, fueron torturadas por la policía y elementos de la Secretaría de Marina. Hace el informe una descripción puntual de aquello a lo que fueron sometidos.
toques eléctricos al ano, estrangulamiento, golpes, amenazas de violación a sus seres queridos. ¿Con qué objetivo? Apuntalar la verdad histórica, esa en la cual los 43 estudiantes fueron entregados a una banda criminal, quemados en el basurero de Cocula, sin involucramiento de la policía municipal, estatal, federal o el ejército, involucramiento que sí detalló el grupo interdisciplinario de expertos independientes antes de que fueran obligados a salir del país sin haber completado su investigación. En esos mismos informes, el GIEI ponía sobre la mesa el tema de la tortura para extraer confesiones falsas. Y en eso el gobierno mexicano tiene razón cuando afirma que el reporte de la ONU no tiene nada nuevo. Es cierto. No hay novedad. Ya sabíamos que el Estado mexicano Pero eso es tremendo. Tortura. Eso es tremendo porque sería una segunda gran investigación de revisión de expedientes judiciales, expedientes médicos en los que coinciden con los anteriores reportes de los expertos internacionales. O sea, la novedad aquí... ¿Se ratifica qué? Exacto. 2 puntos. La novedad es la ratificación de algo que ya sabíamos, que ya había sido publicado, investigado, que ya había sido aireado, que el GIEI había expuesto ante la opinión pública, que era la sistematicidad de la tortura. Y no solo el GIEI, recordemos las declaraciones del relator Juan Méndez cuando estuvo en México, diciendo que la práctica de la tortura en México era una práctica generalizada. Es falso que la tortura sea solo un tema de casos aislados, como reitera el gobierno mexicano. Tan solo en el caso de Ayotzinapa estamos hablando de más de 30 personas torturadas. ¿Qué no ocurrirá en las múltiples aprehensiones policiales, cateos y demás procesos a los cuales se ven sometidos ciudadanos indefensos? En ese espacio de tiempo que se da entre la aprehensión y la presentación de alguien ante el Ministerio Público, una situación que se va a ver exacerbada ahora por el fallo de la Suprema Corte permitiendo la inspección a personas sin orden judicial cuando se trate de una investigación en curso. Ese fallo por el cual estuvo aquí en el programa la semana pasada el ministro Lainez, a quien seguramente jamás lo ha aprendido un policía, jamás le ha pedido que se baje del carro, jamás ha sido sometido a aquello que vivimos el común de los mortales cuando nos para un policía, que es taquicardia, sentimiento de que dices cualquier cosa equivocada y acabarás en algún lugar oscuro. Vivimos en un país, es terrible decirlo, donde si eres víctima de un crimen, a la última persona a la que le hablas es un policía, y ahora a ese policía le han dado, a ese policía mal entrenado, ese policía incompetente, ese policía sin equipo, ese policía también víctima de un sistema que no le ha dado lo necesario para actuar de manera funcional, ahora va a tener licencia para inspeccionarnos, e inspeccionar como lo hicieron los policías que aprendieron a los supuestos incriminados en el caso de Ayotzinapa y los torturaron. Entonces la ONU increpa al gobierno mexicano por una práctica sistemática que deberíamos al menos comenzar por reconocer para de ahí transitar a la erradicación necesaria. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer, de este informe a nivel internacional tan importante? Otra vez estoy de acuerdo con Denise. Aquí yo creo que ya no nos queda más que administrar el tiempo y esperar que se acabe este sexenio. No va a haber nada realmente significativo. Dice el gobierno, no, la ONU no aporta nada. Bueno, el gobierno tampoco, pero es al gobierno mexicano al que le tocaría aportar algo realmente nuevo. Es ya demasiado tarde. Ya se metieron en este pantano en el principio, ahí cuando empezaron, por un lado, a producir un solo elemento, este fragmento óseo que sí se reconoce que perteneció a uno de los estudiantes porque al cotejarlo con las muestras de sus parientes, se supone que
sí perteneció, pero nada más es un fragmento y eran 43. ¿De dónde sacaron ese fragmento? La explicación que dan, esa explicación que dio el gobierno, quedó totalmente desacreditada desde el principio, porque el hallazgo se hizo sin seguir los protocolos. ¿De dónde saldría realmente eso? Para mí, el hecho de que se haya encontrado un fragmento es suficiente para sospechar que hay muchos más. ¿Por qué no se siguió esa línea de investigación? ¿Por qué nada más uno? Se dice, fíjense que los demás estaban tan cremados, tan deshechos, que realmente ya nada más esta muestra la pudimos recoger. Entonces, una sola, triste, humilde muestra, pero quiere decir que sí hubo el hallazgo, que no se ha ido más lejos porque no se ha querido. Y lo de la tortura. ¿Quién no sabe que en México se tortura? Es otra vez, como en el caso del petróleo, es esta falla institucional tan vieja, tan centenaria ya, que no se ha podido corregir, no se ha querido corregir, o las dos cosas, ni se ha podido, ni se ha querido. Son instituciones tan flojas como la PGR, tan absurdamente mal llevadas, que no hay un procurador ahora, que el último procurador a la hora de salir de la PGR dijo, ya está listo el caso, ya está listo el caso de Odebrecht y de Lozoya, etcétera, y hasta ahí llegó. Se ve que están administrando el tiempo para ya dejar el sexenio, pero esto de los 43 ya se quedó como uno de los grandes símbolos, no solamente del sexenio de Peña Nieto, sino de la naturaleza de este régimen, que en lo esencial mantiene las características peores del antiguo régimen. Sí hay ahora más libertad de expresión, sí hay una pluralidad de partidos, pero la credibilidad sigue igual de frágil. Hay varios partidos, pero tenemos las elecciones de 2017 en el Estado de México, que son unas elecciones sin credibilidad. Entonces, ¿para qué sirve la pluralidad de partidos si en realidad no se puede elegir entre las varias opciones? Porque se impone una, la de siempre. No se impone como hace 30 o 40 años, pero se impone más o menos como en 1952 o en 1940, de esa manera tan burda, tan terrible. No hemos avanzado mucho, tampoco en lo de la policía. Y otra de las cosas que sigo sin entender, Carmen, ¿por qué el sistema que salió con la Revolución Mexicana, no buscó crear una policía eficiente? No se puede decir que porque tuviera un carácter antidemocrático. Bueno, después de todo, el franquismo tenía el mismo carácter que el mexicano de entonces y más o menos creó una policía eficiente. Es que la nuestra es de dar pena. Hay pocas instituciones policíacas tan malas como la nuestra, y no era necesario que fuera así. Pero, en fin, estamos llegando a ese punto en donde un gran crimen que se convierte en emblemático de un sexenio, que lleva a que organismos internacionales intervengan y no se puede aclarar, no se quiere aclarar. Es la prueba más contundente de esta debilidad y corrupción institucional de México.
Pues ahí está, un tema fundamental sin duda, Denise, Lorenzo. A los dos les agradezco muchísimo, como siempre, que se hayan dedicado a revisar parte de los asuntos de los últimos días y horas en México. Así que bueno, pues todavía nos faltaron otros temas que ya habrá oportunidad. El auditor superior de la Federación y su nombramiento, que es todo un tema, ya lo habremos de retomar si me lo permiten. Pero a los dos, gracias por estar aquí esta mañana. Adelanto que después de la pausa estaremos en el tema de lo que Facebook anunció desde el viernes pasado de Cambridge Analytica y de SCL, Strategic Communication Laboratories, estas dos empresas que dio de baja Cambridge, que dio de baja Facebook. El trabajo de The New York Times, de The Guardian y de 4 Channel News es muy importante, y lo que nos falta por ver el día de hoy, estamos por conocer la segunda parte del reportaje de 4 Channel, que ha compartido, por cierto, con nuestro espacio de noticias. Hemos presentado este fin de semana el testimonio de un exfuncionario, ex ejecutivo de Cambridge Analytica, esta empresa que contribuyó en la campaña de Donald Trump. Todo un escándalo, Lorenzo. Denise, sin duda, del cual hablaremos en un momento más, y si me lo permiten, retomaremos el hilo en nuestra próxima conversación. Por lo pronto, un abrazo, Lorenzo. Gracias por estar aquí. Buen día, Carmen. Buen día, Denise. Gracias a los dos por estar aquí. Y después de la